¿Qué es la accesibilidad? Seguro escuchaste hablar de ella muchas veces, pero ¿qué es la accesibilidad? La accesibilidad determina el grado en el que las personas pueden utilizar un espacio, producto o servicio más allá de sus capacidades físicas, mentales o técnicas. Me van a permitir hacer el primer acto reivindicativo de visualización, ¿vale? Y es el lenguaje de signos. Bien, el último gesto que me han visto hacer es la forma de aplaudir de las personas sordas. Así que, si no les importa, acompáñenme con este gesto. Gracias. Bien, dicho esto, quiero dar las gracias y la bienvenida a nuestro alcalde, don Luis Alaya, darle la enhorabuena por haber ganado sus elecciones y agradecerle el estar aquí porque, siendo una de las personas más importantes de esta ciudad, que en toda su trayectoria ha abanderado la lucha de los derechos, tanto el de hombres y mujeres por la igualdad como el de otros colectivos, hoy queremos pedirle desde la agrupación vecinal de Cáceres que también tome la bandera de la accesibilidad universal y luche por los derechos de todas las personas con movilidad reducida o discapacidad. También quiero darle las gracias y la bienvenida a la directora de la Dirección General de Accesibilidad, un nuevo departamento que se ha creado con autonomía propia, que está dentro de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, doña María Ángeles López. Y, cómo no, también darle la bienvenida a quien ha hecho posible que este día de hoy podamos estar aquí, a Jesús Gumiel, de Plena Inclusión, de APAMEX, que hoy nos van a decir un montón de cosas que nos va a venir a todos muy bien. Yo, en primer lugar, pues quiero hacer una valoración muy positiva de que estén en este acto el alcalde de Cáceres para presidirlo y para intervenir, y también la directora general de Accesibilidad y Centros, María Ángeles López. Y que además nos acompañen 3 concejales del Ayuntamiento de Cáceres que tienen los portavoces de la oposición también. Responsabilidades directas en la temática, como es María José Pulido, como es Andrés Ricerán y como es José Ramón Bello, aparte de otras personas con responsabilidades también municipales, de otros grupos políticos, y fundamental también la asistencia del decano del COADE, del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, nuestro compañero y amigo Juan Antonio Ortiz Orueta, con quien mantenemos una estrecha relación en materia de accesibilidad. También agradecer la asistencia de los políticos, de los empresarios, técnicos, compañeros de ONGs, vecinos. Buenos días y bienvenidos a todos. Y, por supuesto, agradecer a la agrupación vecinal de Cáceres el organizar esta jornada con nosotros y todo el trabajo intenso que están llevando a cabo. La presencia del alcalde y parte de su equipo de gobierno responde, desde nuestro punto de vista, así lo vemos, a un interés por mejorar la situación de accesibilidad en la ciudad de Cáceres, que además se ha concretado en una reunión previa, lo que nos demuestra que ese compromiso es firme y que va a seguir la estela habitual de colaboraciones que mantenemos con prácticamente todos los ayuntamientos de Extremadura, desde ese asesoramiento que prestamos desde la OTAES, la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura. Esta nueva forma de actuar viene a contrastar con lo que ha sido la forma de proceder de 2 personas con responsabilidades políticas en la ciudad de Cáceres durante las 2 anteriores legislaturas. No hace falta que facilite los muchos ejemplos de actuaciones no ajustadas a normativas de accesibilidad proyectadas o ejecutadas durante esos 8 años
pero sí es bueno destacar algunos detalles de la actuación en la calle Alzapiernas y su entorno. Es bueno recordar que el pasado día 3 de mayo del año 2018 mantuvimos una reunión en el Ayuntamiento con quien era la alcaldesa en aquel momento, Elena Nevado, y con la normativa por delante demostramos de forma diáfana, de forma contundente, que no era posible cumplir esa normativa, principalmente por cuestiones dimensionales, si en ese espacio se intentaban cumplir a lo largo de todo el recorrido de la calle 3 elementos: escaleras mecánicas, escaleras convencionales y la rampa. Eso era imposible y ese proyecto estaba así definido y se va a ejecutar. Dijimos que para cumplir normativa y accesibilidad se tendría que optar por 2 elementos, como por ejemplo ascensor y escaleras convencionales, y además aprovechar toda la inversión de la que estábamos hablando para ejecutar una actuación adecuada en una de las calles del entorno. Y por supuesto, bajo ningún concepto se podían colocar unas escaleras mecánicas de 60 centímetros de ancho. De esa reunión y nuestra postura dimos cumplida información a todos los interesados y también a través de los medios informativos. Considerábamos que teníamos esa obligación, sobre todo en un momento en el que todavía había margen de rectificación, y teníamos esa obligación de hacerlo dada pues, nuestra implicación en temas de accesibilidad, incluso cuando alguien rechaza contar con nuestro asesoramiento, como es este el caso en el que el asesoramiento fue forzado. A la vista de lo que hoy se puede apreciar, dado que la actuación no está completamente abierta, hemos podido verificar que en parte se nos ha hecho caso, ya que el anteproyecto inicial, el que se daba ya por definitivo, pues ha sufrido modificaciones, entre las cuales se encuentra la incorporación de un itinerario accesible alternativo y la cartelería informativa sobre el grado de accesibilidad o de inaccesibilidad de los diferentes itinerarios existentes. El itinerario accesible alternativo se está ejecutando en la actualidad con la realización de una rampa para salvar el desnivel entre la calle San José y Zurbarán, al mismo tiempo que se está llevando a cabo la ejecución en plataforma única en la calle Zurbarán. Es bueno, llegado a este punto, también recordar que fuera del ámbito político hubo quienes entendieron de forma muy acertada que tenían que pronunciarse y que lo tenían que hacer públicamente e intentar parar el proyecto. Me estoy refiriendo a una institución privada y a 3 personas. La institución privada, evidentemente, fue el COADE, que incluso, además de pronunciarse, convocó un concurso de ideas, y las 3 personas, esos 3 ciudadanos, que yo considero ejemplares porque dieron un paso al frente en un momento decisivo, son Narciso Martín, Alfonso Cortés y Juan Carlos Caso. Siempre actuaron en defensa de los derechos de todos los ciudadanos, no solamente de las personas que precisan accesibilidad. Eso provocó que fueran objeto de reproches, de ataques a su profesionalidad, intentarlos hacerle el mayor daño posible en algún caso, o incluso insinuaciones de que actuaban por motivos políticos cuando tampoco era el caso. Por todo lo que ha sucedido y lo que vendrá, tenemos muy claro de que las personas que han intervenido en Alzapiernas deben disculpas públicas a todos ellos, y para los que se sorprende de la denuncia que se ha puesto, decir que a veces no ha quedado otra opción cuando el problema es grave, como es el caso. El recorrido que puede llevar este asunto a partir de hoy, teniendo en cuenta 2 hechos que desde mi punto de vista convergen, como es la denuncia presentada y el día a día de las personas desenvolviéndose en esta calle, entendemos que puede traer consecuencias. Por ejemplo, nos preocupan las pendientes excesivas de los diferentes tramos ejecutados, principalmente por cuestiones de seguridad, así como la aparente ausencia de señalización en el pavimento del resto de los elementos. Por último, y con esto ya concluyo, reiterar nuestra total disponibilidad a facilitar el asesoramiento que se precise al alcalde de Cáceres y a su equipo de gobierno para estudiar la posibilidad de dotar de un mayor grado de accesibilidad a esa obra ejecutada, y recordar que prácticamente en todos los casos en los que existe voluntad, interés y el objetivo de cumplir las normas, siempre al final
se garantiza accesibilidad, se garantiza calidad de vida, confort, seguridad y que los ciudadanos puedan disfrutar en igualdad de condiciones de nuestras ciudades. Mi compañera Asunción Muñoz va después a mostrar un ejemplo de actuaciones positivas en las que ha intervenido la OTAES y todas ellas son ejemplos de buenas prácticas en edificios, en transporte, en patrimonio, demostrando que en Extremadura se pueden hacer las cosas bien e incluso estamos exportando actuaciones para otras comunidades. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Soy María Ángeles López, la directora general de Accesibilidad y Centro. Decirle que para mí es una satisfacción inaugurar una legislatura desde esta dirección con este auditorio. A lo largo de los 4 años anteriores hemos llevado a cabo muchas acciones de formación y de concienciación básicos para la accesibilidad universal. Pero la verdad es que si hubiera elegido un punto de partida, habría elegido este. Una jornada organizada por una asociación de vecinos con la colaboración de ayuntamientos y con la colaboración de OTAE. Porque indudablemente es la ciudadanía la que tiene también que impulsar la accesibilidad. Miren, Extremadura ha sido siempre pionera en accesibilidad. Pero en el mundo en el que vivimos, en el que no solo la Administración debe caminar, tenemos que ir sumando y añadiendo otros agentes. Por eso me parece muy importante arrancar una legislatura con una dirección general que quiero que entiendan que se ha creado para transversalizar políticas, para escuchar a las asociaciones de personas con discapacidad y para escuchar a la sociedad en general. Por eso les comentaba que es una satisfacción inaugurar esta jornada y además inaugurarla porque ya aquí estamos empezando a ejercer una de las misiones que tiene esta dirección general: coordinar agentes, transversalizar políticas. Coordinar, por ejemplo, a órganos directivos de la Junta de Extremadura, impulsarlos para que se financien desde cada órgano directivo acciones en accesibilidad universal. Coordinarnos, por ejemplo, con la Universidad de Extremadura. Aquí hay un profesor, Juan Saumel, que nos acompaña y que forma parte de la Universidad de Extremadura. Coordinarnos con los colegios profesionales, el de arquitectos técnicos, reconocida su labor de ambos. Coordinarnos también con los grupos políticos, porque la accesibilidad es universal también, y la palabra universal, también incluye esa universalidad de sumar a los grupos políticos, ¿no? Sumar al sector empresarial, es decir, es una dirección que se va a encargar de coordinar y transversalizar todas las políticas en materia de vivienda, incluido de hacer efectivo algo que parece que es lejano, pero que está muy cerca, que son todas aquellas directrices internacionales que hoy por hoy están empezando a insertarse debajo de nuestra piel, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me gustaría, además de contarles qué otras son las funciones que vamos a desempeñar, hablarles de un concepto clave que es el de accesibilidad universal y cómo ha ido evolucionando en el tiempo. La accesibilidad se hablaba desde el punto de vista físico, luego le añadimos el punto de vista sensorial, luego le añadimos el punto de vista cognitivo o intelectual. Y a mí me gustaría que esta dirección fuera mucho más allá. Accesibilidad universal significa accesibilidad al turismo, accesibilidad al empleo, accesibilidad al patrimonio, accesibilidad a todos los campos. Ese es el salto cuantitativo y cualitativo que va a dar esta dirección general. Nuestra labor seguirá versando en coordinar las dos oficinas, la oficina OTAE veterana y la OACE, que es la de accesibilidad cognitiva, que creamos hace ya 3 años. Vamos a intentar apostar por la I+D+I, porque los productos de apoyo que desarrollan la accesibilidad se basan en la innovación y el desarrollo.
Vamos a seguir formando y concienciando. Haremos un plan de comunicación para seguir arrastrando a ayuntamientos y a las FEMPE a sumarse a este tren que desde luego no tiene nada que ver con el tren de la tierra, porque llevamos trabajando ya mucho tiempo y seguiremos avanzando y seguiremos siendo cabeza de España, porque es cierto que así nos lo reconocen. Seguiremos avanzando en normativa. Me van a permitir que les traslade que después de la Ley de Accesibilidad de 2014, la legislatura pasada, desarrollamos un reglamento y también en el último momento de la legislatura sacamos una orden de apoyo animal a personas que tienen una discapacidad y a determinado tipo de enfermedades. Van a contar con el Consejo Extremeño para la Accesibilidad Universal y van a contar siempre con la Junta de Extremadura desde acciones positivas, como bien decía Jesús Gumiel. Siempre nos vamos a encontrar en el camino del positivismo y del avance. Siempre. Ahí es donde vamos a tender nuestras manos. Respecto al Ayuntamiento de Cáceres, quiero trasladarles que ya hemos mantenido una reunión a puerta cerrada para empezar a trabajar sin prisa pero sin pausa y sin ruido, ¿no? Creo que eso es algo muy importante, empezar a trabajar sin ruido, porque la accesibilidad debe hacerse desde siempre un poco el silencio, ¿no? Y esperar a que ese silencio pueda llegar a dar fruto. Hemos ofrecido TAE, hemos ofrecido OACE, algún convenio, hemos ofrecido un proyecto piloto que pusimos en marcha en la legislatura pasada, el Ayuntamiento Accesible. Tenemos una gran mano tendida para trabajar con nosotros por parte del Ayuntamiento y yo creo que con todos los partidos políticos que forman parte de la corporación municipal, como vemos que también están sentados aquí en este auditorio. Termino y me gustaría terminar con una frase que a mí me parece muy importante, que es una frase de la película Gladiator y que dice que todo lo que haces en la vida tiene eco en la eternidad. Hagamos que tenga eco en la eternidad todas las acciones de accesibilidad universal de Extremadura. Sigamos poniéndola a la cabeza de España y, ¿por qué no?, a la cabeza internacional. Muchísimas gracias y, Luis, tu palabra. Bueno, pues yo quiero, antes de nada, felicitaros por la organización de las jornadas, felicitaros a todos, agradeceros la presencia a todos los que habéis venido, que desde luego es una buena muestra de la importancia de esto y de cómo empezamos unos y otros a tomárnoslo en serio, empezando por los grupos políticos del Ayuntamiento de Cáceres. Están presentes todos los grupos políticos, lo cual entendemos que es un buen paso, porque en esto de la accesibilidad no solo se trata de buena voluntad, aunque se trata de mucho de buena voluntad, sino que se trata también de destinar recursos y destinar recursos implica sacrificar recursos que van a otros sitios para dedicarlos a accesibilidad, y en eso es importante que tengamos todos claro cuál es el rumbo y cuál es el camino que queremos seguir y cómo queremos marcar una prioridad en este asunto. Quiero agradecer también a las asociaciones la implicación en estas jornadas, a las asociaciones de todo tipo, especialmente a las asociaciones de vecinos, que son fundamentales en el seguimiento, en la detección de las barreras y también en la presión ciudadana para que cuando se nos olvide esto o nos despistemos un poco, tengamos una presión que nos lo recuerde. Y desde luego, además, bueno, por supuesto, a la directora general, a la agrupación vecinal y a la OTAEX por la organización de las jornadas. Además, hay que entender que si conseguimos que la accesibilidad sea una reivindicación social y una preocupación social, conseguiremos que sea una preocupación política de forma permanente, independientemente de la coyuntura política. Conseguiremos que tenga un coste político olvidarse de la accesibilidad, y eso nos permitirá mantener constancia en las actuaciones en este sentido. Quiero agradecer también la organización e incluso la presión a Juan Carlos Caso, que sabéis que está muy presente en la organización de estas jornadas y en nuestras vidas.
y aunque en algunos momentos sea un elemento de presión continua y sistemática, también es verdad que nos ayuda a detectar muchos problemas y a no olvidarnos de muchos otros, ¿no? Que en el día a día, y hay que reconocer los problemas, que en el día a día de la coyuntura política muchas veces hay temas muy importantes que se pueden ir pasando por alto. Desde luego al resto de asociaciones agradecerles también la colaboración que han tenido con el Ayuntamiento, con este nuevo equipo de gobierno y con esta nueva corporación desde el primer día, la disposición a colaborar y muy especialmente a la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura y a la Dirección General que han prestado ese apoyo y ese asesoramiento importante. Y esto entendemos que es fundamental, ¿no? Porque en accesibilidad el proceso que vivimos, y desde luego el proceso que vivimos este equipo de gobierno, es un proceso de aprendizaje, ¿no? Detectamos que hay un problema, detectamos que tenemos unas carencias, pero no vamos a engañar a nadie en esto, no tenemos o necesitamos mucha ayuda para detectar cómo solucionarlo y sobre todo para tomar algunas decisiones respecto a la priorización, respecto hasta dónde, al cuántos recursos dedicar, al cuándo continuar y cuándo parar, porque a veces la accesibilidad universal, en algunos casos concretos, es imposible de alcanzar en el acceso a algunos espacios, por ejemplo, ¿no? Y en esos casos necesitamos ayuda también de las organizaciones para decidir cuándo merece la pena continuar un proyecto y cuándo no merece la pena continuar un proyecto por las barreras que puede implicar para una parte de la población. Y en ese sentido entendemos también que hay una cuestión que tiene que ver respecto a la accesibilidad, que tiene que ver con la priorización y que tiene que ver también con la posibilidad de dar soluciones. Nosotros nos podemos preocupar mucho por dar una solución y vuelvo al debate de alzapiernas, aunque os aseguro que puede ser la cosa de la que menos me apetece hablar en el mundo, pero vuelvo al debate de alzapiernas porque me parece un ejemplo, ¿eh? Si realmente, partiendo de una premisa que se defendió, si realmente alzapiernas no tenía posibilidad de tener una solución técnica adecuada, que nosotros, en mi caso, yo defendí que sí, y vamos, enviaba a Narciso, que fue una de las personas que planteó soluciones alternativas, pero aceptemos la premisa de que alzapiernas no tenía posibilidad de tener una solución técnica. Entonces entramos en un campo de debate político y de priorización muy importante, que es, vamos a dedicar todos estos recursos a una mejora de accesibilidad que alcanza una cota de accesibilidad tan baja, ¿no? Entonces tenemos que tomar ese tipo de decisiones que a veces tienen que ver con la priorización en la inversión o con las prioridades políticas. Y lo digo porque muchas veces en política nos hacemos trampas nosotros solos, planteando como que algunos problemas tienen solución muy sencilla cuando realmente sabemos que no tienen una solución sencilla. Y partimos de que el primer paso es reconocer que en cuestiones de accesibilidad, o al menos cuando afrontamos la accesibilidad desde la gestión pública, no solo no hay una solución sencilla, sino que hay conflictos políticos y éticos en los que hay que tomar decisiones y en los que necesitamos debates profundos para tomar decisiones porque no tenemos claro cuál es la solución adecuada y porque a veces además, incluso con toda la buena voluntad, todo el buen asesoramiento y todo, incluso destinando los medios necesarios, nos podemos equivocar y que algo que se hace desde una buena voluntad salga mal. Yo, más allá de los detalles de la discusión sobre si el proceso fue adecuado o no, sobre si hubo un empecinamiento mayor o menor, yo, por ejemplo, y no quiero polemizar en exceso con esto, yo estoy convencido de que la decisión de la intervención en alzapiernas se hace desde una buena voluntad, o al menos el origen de la decisión es la buena voluntad de hacer más accesible una zona de la ciudad. Y estoy convencido además de que la decisión de esa intervención se toma pensando en una mejora de accesibilidad, concretamente pensando en las personas mayores que viven en la zona. Pero falta la segunda parte, falta el asesoramiento, y en ese sentido es cierto que en el Ayuntamiento de Cáceres hemos contado poco con la OTAEX, que es fundamental y que va y ya lo recibieron ellos hace unos días, pero nuestro compromiso político, quiero ponerlo de manifiesto aquí también, nuestro compromiso político de contar con la OTAEX
no solo en la elaboración de proyectos, sino vamos a empezar a contar con ellos también en la recepción de muchas obras municipales y en la comprobación de que los proyectos han cumplido con las normas de accesibilidad cuando se entregan, porque necesitamos contar con eso, es decir, necesitamos no solo la buena voluntad de hacer las cosas bien, sino el trabajo, el estudio y el debate para saber hacer las cosas bien, ¿no? Y luego nos enfrentamos, como decía, a algunos conflictos éticos, ¿no? Como hasta dónde priorizamos una inversión si el resultado que conseguimos no va a ser plenamente accesible, partiendo de que el plenamente accesible en una ciudad con nuestro casco histórico resulta utópico en algunas zonas de la ciudad, ¿no? Y en ese sentido lo que sí nos comprometemos es a intentar tomar estas decisiones de forma conjunta. Y planteo un conflicto que no existe, es decir, me invento un conflicto, ¿no? Si tenemos la posibilidad de abrir un palacio sin una solución técnica de accesibilidad apropiada, porque sea imposible darle una solución, porque aquí va a chocar a veces, por ejemplo, la conservación del patrimonio con las obras necesarias para la accesibilidad, y la apertura, tendremos que debatir sobre si la apertura del palacio aporta lo suficiente, y sobre todo tendremos que debatir en todo caso sobre las alternativas, ¿no? Sobre cómo quienes no van a poder acceder físicamente al palacio van a poder acceder, sobre que pueda haber maquetas, que pueda haber explicaciones, que se pueda desde otros sitios acceder de alguna forma al palacio, y desde luego sobre las compensaciones, que también son importantes, y sobre cómo vamos a compensar el haber hecho una intervención que no es accesible para hacer que en el mismo ámbito otras cosas sean mucho más accesibles, ¿no? De tal forma que incluso una obra que no puede conseguir la accesibilidad universal tenga una contrapartida que sí mejore notablemente la accesibilidad en la zona. Y estos son debates en los que os vamos a necesitar. Y os vamos a necesitar porque va a haber que tomar decisiones difíciles, y en muchos casos porque va a haber que tomar decisiones en los que no tenemos en los que hay gente fuera del ayuntamiento con unos conocimientos mucho mayores que quienes estamos y quienes están dentro del ayuntamiento para ayudarnos en esa toma de decisiones. Respecto a alzapiernas y no pretendiendo eludir el tema, nosotros que guardamos un silencio razonablemente prudente en este asunto, aunque sé que genera, y hoy hay que hablar claramente de esto, aunque sé que genera malestar en algunos casos, que no nos definamos de forma que no hayamos hablado últimamente de forma dura sobre este asunto. Estamos en un punto en el que hay una denuncia encima de la mesa, en el que se tiene que resolver, pero a partir de ahí habrá que tomar decisiones. Independientemente del resultado de esta denuncia, de cómo termine esto, habrá que tomar decisiones para mejorar la accesibilidad en la zona. Las decisiones pueden pasar por la intervención en la calle, por una intervención en mayor o menor medida en esa calle, por la intervención en la zona, por la compensación en la zona con itinerarios accesibles o con una mejora de los itinerarios accesibles que sí se plantearon o que sí hubo la posibilidad, la intención de plantearlos en su momento. Y en ese sentido está claro que las decisiones que se tomen se tomarán de acuerdo con la OTAEX, de acuerdo con las organizaciones, y que se tomarán desde luego pensando también que es lo que nos lleva también a mantener en muchos casos una sensación de calma en este asunto. Se tomarán también pensando en la situación de los negocios de la zona que han sufrido la obra durante mucho tiempo. La solución que se tome en cualquier caso, si depende de nosotros, que puede no depender de nosotros, porque media una denuncia y no sabemos qué se nos va a exigir ni en qué plazos, pero si depende de nosotros, la solución que se tome se tomará también pensando en que antes de cualquier intervención haya un respiro de los negocios que han sufrido la obra, y que intentemos que sea una solución que afecte positivamente al mayor número de gente y que perjudique al menor número de afectados, ¿no? Y en todas estas dimensiones, por eso decía también al principio que muchas veces parecen sencillas cosas que son muy difíciles en esas cuestiones. En este conflicto, por ejemplo, es la tormenta perfecta, ¿no? Confluyen muchos intereses, confluyen muchos perjudicados y al final
tenemos que intentar dar una solución lo mejor posible. Lo que sí os garantizo es que la situación no está olvidada. Entendemos que la intervención en alzapiernas no solo tiene un valor práctico y un valor en cuanto a la accesibilidad de la calle, sino que tiene también un valor simbólico por cómo se gestionó en su momento y por cómo fue recibido por las organizaciones. Y no vamos a olvidar este punto en ningún caso. Me retaba al comenzar la intervención Juan Carlos a tomar la bandera de la accesibilidad universal. Nosotros la tomamos, desde luego, y la tomamos de buen grado, y además la queremos tomar no en solitario desde la alcaldía, sino con el resto de grupos políticos que están hoy aquí, con el resto de instituciones, con las organizaciones y con la sociedad en general, ¿no? Sobre todo intentando romper esa barrera y generando ese mensaje y ese debate público tan importante en el que nos quede claro que la accesibilidad universal es algo positivo para todos y para todas, que va mucho más allá de que se pueda entrar en silla de ruedas en un edificio y que hace, por ejemplo, que nuestros mayores o cualquier persona con un problema de movilidad puedan moverse de forma mucho más cómoda por nuestra ciudad. Y en ese sentido hablábamos hace ya tiempo del proyecto de ciudad amigable con las personas mayores, que no es otra cosa que más que una intervención o la ambición de una intervención global en la ciudad para hacerla más accesible, ¿no? Al final, cuando un edificio está adaptado, cuando una calle está adaptada o cuando cualquier lugar está adaptado, es más cómodo para todos, es más accesible para todos, no solo desde un punto de vista físico, sino también desde los sentidos, desde la intuición. Moverse por un edificio adaptado suele resultar mucho más intuitivo, mucho más cómodo y mucho más seguro, ¿no? Y en este sentido queremos trabajar en todo esto. Esperamos vuestra presión. No puede ser de otra forma, pero además de vuestra presión esperamos también vuestra colaboración y vuestra comprensión cuando nos equivoquemos. Y desde luego que nos ayudéis a detectar los puntos de mejora y los errores que seguramente existirán por mucha buena voluntad que le pongamos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a Luis, a María Ángeles, a Jesús, sobre todo por las palabras de Jesús. Quiero deciros que vamos a continuar ahora con la ponencia y al finalizar la ponencia os vamos a ofrecer un pequeño vino. No vamos a poner turno de ruegos y preguntas para no extendernos mucho, pero sí vamos a atender muy gustosamente en ese vinito, en ese aperitivo, todas las dudas, sugerencias que vosotros traigáis aquí, vosotras, ¿vale? Para resolverlas y así hacemos un poquito más ameno el acto. Quiero deciros que, yo soy, como os he dicho antes, portavoz de la agrupación de asociaciones de vecinos de Cáceres. Quien tenía que estar aquí sentado es nuestro presidente, José Alberto Iglesias, pero por motivos laborales no ha podido estar aquí y os manda sus excusas. También tendría que estar aquí el presidente de la Confederación Extremeña de Asociaciones de Vecinos, don Manolo Pinilla, pero por un asunto familiar de enfermedad no ha podido al final estar aquí. Como os he dicho, os tenemos que agradecer vuestra presencia a todas las asociaciones de discapacidad. Nosotros como agrupación de vecinos pues hemos querido tener esa voz, una voz más en este ayuntamiento y en esta sociedad, acompañando a las asociaciones de discapacidad que hacen una gran labor todos los días del año. Como por ejemplo, pues hoy se inicia, no me acuerdo si es la 10ª ya edición del otoño cultural de Cocense, o las acciones que hace la ONCE y muchas otras instituciones representativas de la discapacidad. Bueno, tengo aquí a Alfonso también del CERMI, que es el Comité Extremeño de Asociaciones de Discapacidad. Los agradecimientos, pues los mismos que han dado María Ángeles, Luis y Jesús. Y bueno, pues creo que ya estamos en mesa y bueno, pues pasamos el turno de palabra ya a Asunción. ¿Vale? ¿No vas a hacer tu decálogo primero? No. ¿No vas a hacerlo al final? Luego al final. ¿Lo haces al final Sí. el decálogo? Sí. Vale, pues entonces lo voy a cambiar. Tengo que estar Vale, bueno, pues un momentito.
Sí, porque, a ver, nosotros como agrupación vecinal lo que hemos querido es dar la palabra a los que más saben de esto, a los técnicos y a las asociaciones de discapacidad como APAMER, Plena Inclusión o la OTAES. Yo intervendré el último, porque si hay que acortar, pues acorto y ya está, porque aquí muchas veces, bueno, pues hemos hablado de Alzapiernas y quizás a lo mejor tenemos que dar las gracias a Alzapiernas porque ha provocado que hoy estemos todos aquí. Y se ha hablado mucho y seguro que se va a hablar, pero espero que lo que se hable ya sea menos y se hagan más las cosas. Y creo que va a ser ese punto de inflexión donde Cáceres va a encontrar verdaderamente esa accesibilidad universal que todos deseamos. Hola, buenos días a todos. Soy Asunción Muñoz, soy la directora de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura. Voy a intentar esta mañana intentar acortar, suelo alargarme mucho, entonces voy a intentar acortar y os voy a intentar hacer llegar lo que ha sido la labor de 11 años que lleva la OTAES en Extremadura, colaborando con ayuntamientos, colaborando con la Junta de Extremadura, vecinos, particulares, empresas, a través de los asesoramientos y las buenas prácticas que suponen. Ahí tenéis, bueno, hemos traído unos folletos, os voy a decir brevemente qué es la OTAES. Bueno, pues es un servicio especializado en materia de accesibilidad, con funciones de promoción, asistencia y formación. Y bueno, pues como os digo siempre, lo más importante, con un carácter regional y gratuito. ¿A quién va dirigido? A entidades públicas, privadas, particulares, a cualquier persona que necesite un asesoramiento en accesibilidad en Extremadura. Ese es nuestro equipo técnico, está conformado por, bueno, soy yo soy la coordinadora y tenemos un equipo técnico formado por arquitectos, aparejadores, que nos dedicamos a dar ese tipo de servicios que tenemos ahí. Bueno, pues básicamente ahora mismo lo más importante son la formación y el asesoramiento que se da a los técnicos de las diferentes administraciones. Tenemos dos oficinas, una en Badajoz y otra en Trujillo. Y desde ahí es donde estamos el equipo técnico repartido y cubrimos a toda la región. Os voy a poner, en primer lugar, pues, como la jornada la hemos dividido entre urbanismo y edificación, os voy a poner una serie de buenas prácticas realizadas en la urbanización y después la vamos a ir dividiendo en la edificación dependiendo del tipo de edificio en el que se ha intervenido. En cuanto a los ejemplos prácticos de asesoramiento, os pongo en primer lugar esta intervención realizada en Plasencia, es en el callejón El Clavero. Estas imágenes que os pongo era cómo estaba el callejón, era una de las formas que tenemos de acceder a Plasencia a lo que es el casco antiguo y solo se podía realizar a través de escaleras. Ese es el plano de lo que era el estado actual. ¿De qué forma colaboramos con el Ayuntamiento de Plasencia? Los técnicos nos mandaron las soluciones y propuestas que ellos consideraban que iban a tener para que nosotros los asesoráramos. Ahí tenemos una serie de propuestas en las que nos daban una rampa, salvaba las pendientes, pero estábamos hablando de una rampa de más de 40 metros de longitud. Cumple, sí, pero no es cómodo. Al fin y al cabo, luego al final no es accesible por el esfuerzo que te supone tener que salvarla. Teníamos una segunda propuesta, igual, subíamos un poquito las pendientes, pero nos íbamos a 27 metros de rampa. ¿Qué pasa al final? ¿Quién utiliza esta rampa? Las personas que van en sillas de ruedas, personas con una movilidad más corta, al final acaban utilizando la escalera porque esa rampa no les es cómoda. Intentamos que la accesibilidad sea para todos, dependiendo del grado de movilidad que tengamos. Incluso nos dieron esta tercera propuesta que nos proponían una rampa con un 12% de pendiente. Nosotros estuvimos estudiando y esta fue la propuesta que nosotros hicimos, es decir, integrar una rampa y creando un área de estancia en toda la calle. Ya no solo era que el callejón no solo se convirtiera en una zona de paso, sino también de disfrute de los vecinos, el poder permanecer dentro del callejón y poder sentarnos y poder crear un jardín. Nosotros esta fue la propuesta que se hizo y esta fue la propuesta que nos devolvió el ayuntamiento, o sea, la mejoró.
se pudo ver que nosotros estábamos dando rampas al 8%, bueno, pues ellos, una vez que la estudiaron, conocían mucho mejor que nosotros, evidentemente, la zona, que para eso son los técnicos municipales, la mejoraron y nos crearon un itinerario peatonal accesible de menos del 6%, con lo cual, perfecto, de una colaboración entre los técnicos de la OTAE y los técnicos municipales pudimos llegar a crear un elemento para la ciudad perfectamente accesible. Ahí podéis ver un poco cuál ha sido la obra y cómo quedó. Se ha dotado de escaleras, se ha dotado de un itinerario y ahí es donde se han creado pues, las áreas de estancia y hemos podido permitir además el poder llegar tanto a las viviendas como a los locales que estaban en este callejón de forma accesible. Otro ejemplo sería además allí en el tercer milenio, donde están las zonas de la consejería, se nos planteó cómo poder conectar esta zona de aparcamiento con lo que era la edificación, lo que era pasando el acueducto de San Lázaro, que era patrimonio. Bueno, pues esa era la localización, esas eran las condiciones en las que estaba. Y esta fue la propuesta que se hizo desde la OTA, es decir, una rampa sobrelevada por encima del acueducto, acompañada por escaleras. Ahí tenéis, esta fue la propuesta, ahí tenéis lo que son las alzadas, y esto fue finalmente lo que se ejecutó. Esta colaboración se hizo con los técnicos de la Dirección General de Arquitectura. Nosotros propusimos y, como siempre, ellos lo mejoraron. Ahí tenéis, esta es la rampa. Esto es en Badajoz. Los espacios públicos urbanizados no son solo las calles, estamos hablando también, esto es un auditorio municipal en un parque, esto es el auditorio Caro Carapeto. Solo se podía acceder a través de estos escalones, entonces, bueno, pues nosotros hicimos una propuesta de lo que sería una rampa adosada al auditorio y finalmente esta fue la ejecución. Se hizo también con los técnicos del ayuntamiento. Hablamos de patrimonio, Herbás. Sí, muchas veces te dicen, bueno, es que no se puede intervenir. A lo mejor no se puede hacer plenamente accesible una vía, pero sí podemos conseguir un mayor grado de adecuación. Es decir, lo podemos hacer accesible, a lo mejor no para todo el mundo, pero sí para un mayor número de personas. Os pongo este ejemplo, se nos pidió asesoramiento desde el Ayuntamiento de Herbás para cómo mejorar la vida de las personas que vivían en la judería, así como mejorar el turismo. Y bueno, estuvimos realizando un estudio de todas las calles que conformaban la judería, las estuvimos clasificando pues, por el tipo de pendientes, por las edificaciones que había, hicimos este plano. Calles que tenían una pendiente inferior al 5%, estaríamos hablando de itinerarios peatonales accesibles, y luego los fuimos clasificando por entre el 5 y el 9, según estas que aparecen en naranja, o en rojo, es decir, mayor del 10%. ¿Qué hicimos después? Bueno, pues con una serie de recomendaciones en las que nosotros intentábamos mejorar cada una de las calles. Y hicimos lo que es un itinerario propuesto por el que poder recorrer la judería. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando algo no es accesible? Informar. Dijimos, bueno, pues cuando yo llego a esta zona de aquí, que era donde nosotros decíamos que es el punto de inicio del recorrido, informamos sobre qué calles son accesibles, sobre cuáles no y cuál es el grado, de forma que cuando yo llegue y me informe, decido por dónde ir y por dónde yo voy a poder transitar o no, o hasta dónde, cuál va a ser la distancia de mi recorrido dependiendo de mis facultades. Entonces, como ejemplo, esto sería lo que era la llegada, el estado actual. Esta fue la propuesta que nosotros hicimos, es decir, la dotamos de plazas reservadas, hicimos pasos de peatones. Esta es la señalización en la que os comentamos de por qué hay que informar a las personas antes de iniciar un itinerario. Y estos son ejemplos de la propuesta ya reformada. Como podéis ver, ya han incluido las plazas de aparcamiento, hicieron el paso de peatón y aquí ya podemos ver la señalización. Señalización no solo sobre los grados, sino además una señalización accesible. Podemos ver que la señalización está en braille, que el plano está realizado en alto relieve, de forma que las personas con discapacidad visual también puedan llegar a esa información. Aquí podemos ver ejemplos de estas actuaciones. Esto es una propuesta de mejora que nosotros hacíamos. Bueno, pues esta ya es la ejecución de lo propuesto.
En esta calle, por ejemplo, estas son una de las calles que estaban pintadas en rojo, es decir, tienen más de un 10% de pendientes. Aquí no vamos a poder intervenir, pero sí podemos mejorar a través de pasamanos que las personas con una movilidad reducida leve puedan transitar por estas calles. Y aquí está cómo lo han ido resolviendo. Esto es otro ejemplo. Si ya hablamos, por ejemplo, ya pasamos al transporte. Esta es una colaboración con el Ayuntamiento de Badajoz y con la empresa concesionaria del transporte urbano. Es hacer accesibles las paradas de autobús. A nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos colaborado con el técnico al que han contratado para esto. O sea, nosotros no hemos hecho el estudio de cada una de las paradas. Nosotros hemos asesorado a ese técnico y se ha supervisado su trabajo. Les pongo un ejemplo. Esto es una parada que está de autobús urbano al lado del hospital. Esto sería la propuesta conforme a norma de lo que sería esa transformación de la parada y aquí podéis ver cómo ha quedado. Es decir, ya tenemos una parada que está perfectamente señalizada, tenemos un itinerario cómo llegar, se ha dotado de un mobiliario urbano accesible, un banco, un apoyo izquiático, se ha señalizado las vidrieras, se ha dotado en esta zona de aquí, en Beraille, lo que es la información de las paradas. Algo sencillo se está haciendo ahora mismo, se está ejecutando en todas las paradas de autobús urbano de la ciudad. Algo que tenemos aquí muy cerca es un ejemplo en espacios públicos naturales. Tenéis aquí, no sé, supongo que la mayoría por la cercanía podéis conocer, son los Barruecos. Se nos pidió desde el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres cómo hacer estos senderos accesibles, los senderos de los Barruecos, y nosotros lo que hicimos, nos lo pedían para la movilidad, y nosotros lo que hicimos fue hacerles un estudio de cómo hacerlo accesible de forma universal. Partimos, como siempre, de un aparcamiento, tengo que llegar. Hay zonas a las que no puedo llegar andando, pues tengo que trasladarme con mi vehículo privado, pues tengo que dotarlo de una zona de aparcamiento que además me conecte con el elemento que yo voy a visitar. Aquí fue como se ejecutó, aquí tenemos la plaza, tenemos la señalización e iniciamos el recorrido por lo que sería la ruta de los sentidos. Se dota de información, se transcribe a Braille y aquí podemos ir viendo cómo se van ejecutando los senderos, cómo se dota de áreas de estancias con mobiliario accesible y cómo se dota también de maquetas tiflológicas que nos permiten interpretar tanto a las personas con discapacidad visual como a personas con deterioro cognitivo o discapacidad intelectual los elementos a los que no pueden llegar. Aquí podéis ver, este es el ejemplo de cómo se ha ejecutado, cómo se ha ido señalizando y cómo se ha ido informando a las personas de los diferentes elementos que se van visitando. Y veis, esto es un ejemplo, por ejemplo, de una de las maquetas tiflológicas. Viviendas. Os he hablado al principio de que, que OTAE asesora a ayuntamientos, asesora a cualquier tipo de administración pública, asesoramos a particulares. Cualquier persona que tenga una necesidad de accesibilidad, ya sea en su vivienda, ya sea en su edificio residencial, porque sea el presidente, sea un vecino, sea el propio administrador de finca, se nos avisa y OTAE va y asesora. Os voy a poner ejemplos de diferentes viviendas que se han hecho. Esto, por ejemplo, parece algo sencillo. Bueno, pues esto es el replanteo de una rampa. Esto es una vivienda pública en la que hubo una denuncia. Esta rampa había que eliminarla porque estaba adosada a una vivienda que no debía. Bueno, pues una cosa sencilla. Nosotros hicimos el replanteo, se ejecutó, se habló con la Dirección General de Vivienda y entre todos se le dio una solución a esta persona, porque no se le podía derribar la rampa si no se le daba una solución alternativa. Igual, estamos hablando también de una vivienda pública, que lo que se hizo fue un estudio de la accesibilidad integral de la vivienda. Son dos chicas con discapacidad, son usuarias, en su momento eran usuarias, una de silla de ruedas y otra de muletas. En la actualidad, ahora mismo ya las dos van en sillas de ruedas, con lo cual lo que se hizo fue preparar la vivienda para su desarrollo y su deterioro físico, puesto que por la enfermedad que tenían diagnosticada sabíamos que iban a llegar. Bueno, pues ahí podéis ver, se preparó desde lo que sería el acceso a la vivienda, se ensancharon los pasillos para que ellas dos dentro de su propia vivienda pudieran cruzarse, no tuvieran que esperar una hermana a la otra
y pudieran transitar perfectamente en su vivienda. Se preparó los cuartos de baño, aunque ellos ya, puesto que ya tenían un problema de movilidad, había parte que ya estaba adaptado, pero ya se transformó para lo que iba a ser su futuro. Esta es un ejemplo, ya sería, por ejemplo, en una vivienda unifamiliar de 2 o 3 alturas, adosado. Es muy común, se construyen las viviendas adosadas y se dan 2 o 3 plantas y, bueno, ¿qué pasa luego cuando somos mayores o tenemos un problema? Nos encontramos encerrados en nuestras viviendas. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros en este tipo de viviendas? Se suele dar una solución que se pueda trasladar a lo que sería todo el conjunto edificado con la misma tipología. Aquí, ¿qué se ha dotado? Pues en una vivienda con 3 plantas, pues se plantea un elevador en el frontal que nos comunique de forma accesible la planta baja con la primera, y por la parte de atrás del patio lo que se hizo es, desde el sótano a planta baja, se planteó una rampa. No lo puedo hacer plenamente accesible desde la fachada, pero te puedo dar diferentes soluciones. Y aquí podemos ver cómo ya está ejecutando. Os voy a poner ejemplos de cómo asesoramos en edificios residencial vivienda, es decir, comunidades de vecinos, diferentes problemas que nos encontramos y diferentes problemas que se han ido dando. Algo muy común, escalones antes de llegar al portal y después tengo ascensor. Bueno, pues no tengo espacio para poner una rampa accesible, pues coloco una plataforma elevadora vertical, de forma que me llegue al nivel donde ya conecto con el ascensor. Por dentro, igual, estábamos hablando de llegar hasta la cota del portal. Dentro del portal nos encontramos con escalones hasta llegar al ascensor, pues igual. Podéis ver, es el mismo portal, ¿eh? Que parezca diferente, podéis ver que la accesibilidad, además, al final acaba dignificando los propios edificios. Aquí, ¿qué se hace? Bueno, pues sencillamente este grupo de escalones se unifican y ponemos una plataforma elevadora vertical para llegar a esta zona de aquí que conectábamos con los 2 ascensores de los que ya contaba el edificio. Bajada de cota de ascensor, es decir, lo mismo, hay momentos en los que no se puede bajar la cota del ascensor, ponemos una plataforma elevadora vertical, o la solución perfecta. Esto es el edificio donde está, llegábamos aquí, había una rampa con una pendiente fuerte y aquí teníamos el ascensor, lo podéis ver aquí. Bueno, pues, se unifican, en el mismo caso que el anterior, se unifican todas las escaleras, pero aquí sí podemos bajar la cota del ascensor. De forma que nosotros ya, este es el portal, nosotros entramos, nos desplazamos por aquí y ya podemos llegar al ascensor. Lo más sencillo, y ya nos gustaría que hubiera en todas las escaleras un hueco donde poder llegar e instalar un ascensor. Bueno, pues eso también se da. No siempre es tan difícil. Bueno, pues que sepáis, bueno, pues ahí está. Hay hueco, se encaja y perfecto. Además, barato. Ascensor cortado escalera, pues igual. Aquí tengo un hueco estrecho, tal, pero bueno, me permite acortar las escaleras e insertar el ascensor. Nos vamos a otro caso. Ascensores por patios interiores. En estos edificios de aquí no había forma de llegar de forma accesible desde el portal. Teníamos la posibilidad de acceder por unos patios interiores y crear un acceso secundario, y fue lo que se hizo. Aquí podéis ver la obra y cómo se dotó a todo este conjunto residencial de ascensores a través del patio interior. Este es un ejemplo de ascensor instalado en suelo público. Fue el primero que se instaló en Extremadura con la ocupación de suelo público, es en Mérida. Teníamos un grave problema. La mayoría de las viviendas se estaban poniendo en venta. Desde el ayuntamiento se nos llamó para ver de qué forma podíamos dar solución, porque la voluntad estaba ahí de darle solución a los vecinos. Y lo que hicimos fue proponer la solución invadiendo suelo público, instalando el ascensor por fachada. Ya digo, esto a nosotros nos gusta enseñarlo porque fue el primero que se puso en Extremadura. Ahora ya es más común, nos vamos encontrando en diferentes ciudades, pero es por lo que yo quiero señalar lo que es la voluntad de un ayuntamiento de poder dar soluciones a los vecinos, lo que nos ha permitido luego el poder ir trasladando estas soluciones. Os voy a poner un ejemplo. Esto, por ejemplo, lo tenemos aquí encima, es
Viviendas del barrio de la Plaza de Toros de Cáceres se puso en contacto con nosotros, la plataforma vecinal, pidiéndonos una solución. ¿Qué solución podíamos darles de accesibilidad? ¿Qué hicimos? Nos trasladamos, vimos cómo se conformaba todo este barrio. Esto es lo que sería el plano horizontal. Aquí lo podemos ver enlazado, podemos ver cómo el barrio tiene diferentes pendientes. Bueno, ¿y qué hicimos? Bueno, pues nosotros lo que hemos dado es una solución exterior a todos los vecinos, conjugando todas las vías. Es decir, no le íbamos a dar una solución que le sirviera a este, pero no a este y tal, con lo cual se ha estudiado todo el barrio de forma que se dé una solución conjunta y que la plataforma vecinal pueda ir ya a hablar con el ayuntamiento y se puedan poner de acuerdo cómo poder resolver. Os voy a poner un ejemplo. Bueno, ahí podéis ver, el ascensor va por el exterior, ocupando espacio público, os digo lo que era. Y bueno, esto es un ejemplo de uno de los portales, como llegamos, tenemos unas esferas más o menos de 1,65. Esta parte de aquí es el frente de la caja de escaleras, es decir, las escaleras vienen aquí, lo podéis ver en plano, esto sería la planta baja, y esta zona de aquí es como nosotros le damos solución, es decir, ensanchamos la acera, creamos una rampa para poder llegar al portal y se instala de forma ocupando suelo público el ascensor por fachada. Lo podéis ver aquí. Titularidad privada, igual, asesoramiento a empresas privadas de todo tipo, en que necesitan. Aquí os pongo un ejemplo, es el Parador de Guadalupe. Sí, el Parador de Guadalupe. Nos pidieron asesoramiento para poder llegar desde esta zona de aquí, esto era el comedor, tenían habitaciones accesibles, tenían, bueno, más o menos el parador, habían intentado hacer obras de accesibilidad, pero las personas alojadas no podían llegar al comedor, no tenía sentido. Bueno, pues una cosa simple, se estudió, se propuso la instalación de una plataforma elevadora vertical. Se vio con Patrimonio dio el visto bueno. Bueno, pues, ahí tenemos el Parador de Guadalupe accesible. Igual, esto es en Zafra, un centro cultural de la Fundación CB. Nos pidieron asesoramiento y aquí podemos ver cómo con mobiliario, no tiene por qué ser algo fijo, podemos conjugar perfectamente patrimonio y accesibilidad, se dota de un acceso accesible a este centro cultural. Aparcamientos. Los aparcamientos también tienen que ser accesibles. Esto es un aparcamiento en Badajoz. Esta fue la propuesta que se hizo desde la OTAE, que era la instalación de un ascensor. Bueno, pues, ahí tenemos la obra ya finalizada. Plazas de toros. Las plazas de toros también tienen que ser accesibles, que parece que hay cosas a las que no se debe o no se puede acceder. Bueno, pues esta es la plaza de toros de Badajoz, igualmente podemos ver cómo se llegaba a través de escaleras. Esto era la situación de los baños. Bueno, pues, ahí esta es la propuesta que se hizo desde la OTAE, que era dotar de unos palcos accesibles, y ahí tenéis la obra. Se realizó, se instaló una plataforma elevadora vertical y cómo se ha dotado de unos palcos accesibles. Perfectamente, ya cualquier persona con problemas de movilidad puede asistir a cualquier representación, ya sea taurina o un festival o concierto que se pueda realizar en esta plaza de toros. Titularidad pública, patrimonio, presidencia de la Junta. Se nos pidió igual que los asesoráramos por lo menos para que esto es una parcial porque estamos hablando solo de la planta baja de presidencia. Bueno, pues, esto era la zona de registro, esta fue la propuesta que se hizo, ahí podéis ver un fotomontaje, y aquí es cómo se ejecutó. Ya los ciudadanos pueden llegar de forma accesible al registro. El acceso a la propia presidencia, igual, ahí teníamos un escalón, esta fue la propuesta que se hizo, y ahí ya tenéis la obra ejecutada. Nos volvíamos a encontrar otro escalón para poder llegar, pues igual nosotros hacemos una propuesta, no entramos en materiales, nosotros lo que entramos son
pendientes y soluciones. Porque, por ejemplo, nosotros aquí, bueno, pues se dibujó en madera, en otras veces se dibujó en granito. Por parte de Trampa Patrimonio, pues se decidió hacerlo con bloques de granito. Perfecto. Nosotros, mientras que sea accesible, no entramos en nada. Igual, esto es otra rampa, igual. ¿Cómo se ejecuta? Podéis ver aquí. Más patrimonio. Esto es un ascensor en un conventual que es una biblioteca pública en Almendralejo. Se nos volvió a pedir asesoramiento. ¿Cómo podemos hacer accesible la biblioteca? Bueno, pues este era el estado inicial. Esta fue la propuesta que nosotros hicimos, que fue una rampa y por aquí instalábamos el ascensor, que sería esta zona de aquí. Bueno, pues cuando llegó a los técnicos municipales, ya vemos lo que hablamos de la colaboración, ellos consideraron que era mejor instalar el ascensor en el otro hueco. Perfecto. Lo estuvimos estudiando, se les dio la solución y ahí tenéis esa biblioteca accesible. Aquí ya es dentro, como no podían quedar a las mismas alturas, cómo se fue dotando de rampas los diferentes niveles que nos íbamos encontrando. No todo tiene que ser movilidad, nos tenemos que saber orientar por los edificios. Esto fue también un asesoramiento hecho para la Diputación de Badajoz. Tenían un problema son una institución conformada por 3 edificios diferentes, 3 puertas diferentes, había que orientarse. Bueno, pues, ¿cómo lo hacemos? A través de colores. Dotamos de un color a cada uno de los edificios por los que íbamos entrando, de forma que nos pudiéramos ir orientando con la señalización. Esta era la identificación del edificio original. Esta fue la que se fue dando. Rojo, azul, verde, dependiendo por cada una de las puertas y a cada uno de los edificios en los que estuviéramos entrando. Directorio general. Ese era el directorio que había. Bueno, pues se monta todo el directorio general del edificio con los colores, de forma que yo, desde el momento que yo accedo al edificio, ya con los colores ya me va diciendo hacia dónde tengo que ir. Otra cosa es que luego ya esta señalización sea accesible, que además haya informes sobre esto que hay aquí, sobre qué itinerarios son accesibles y cuáles no. ¿Ves? Podemos ver estos de aquí, que se marcan con un cian azul, accesible para todas las personas, estos que se marcan en amarillo, accesible con ayuda. Bueno, pues lo que decimos, hay que informar sobre el grado de accesibilidad de los recorridos que yo tengo que recorrer. Cómo me voy encontrando la señalización podotáctil hasta un punto de información, ya sea físico porque haya una persona y yo me encuentro un apoyo personal, o porque me encuentre un plano o una maqueta que me diga por dónde seguir. Directorios no solo en la entrada, cada vez que yo desembarco en un ascensor, un directorio de planta para que me vaya diciendo hacia dónde tengo que ir y hacia dónde están los servicios. Con lo cual me voy encontrando las diferentes zonas donde haya bifurcaciones, señalización direccional para que no me pierda y me vaya recordando cada cierto tiempo por dónde debo ir. Planos, igual, planos, yo me bajo del ascensor, quiero una señalización y vuelve a recordarme con un plano en alto relieve, con un plano en braille, de forma que yo, si soy una persona con discapacidad visual, pueda volver a orientarme dentro del edificio y de la planta. Señalización de zonas vidriadas. Como habéis podido ver, he intentado poneros todo lo que sería el edificio azul para que veáis cómo se ha ido mostrando y incluso cómo vamos en la señalización, tanto en vidrios como en señalética, se va manteniendo esa orientación dentro del edificio. Y os voy a enseñar, ya es lo último, he intentado acortar, es que me alargo, pero bueno, creo que era interesante traeros diferentes tipos de soluciones de lo que se puede hacer. Este ha sido, pues, creo que la última obra que estamos asesorando. Se hizo el estudio del Ayuntamiento de Mérida. El Ayuntamiento, bueno, pues ha decidido hacerlo por partes, evidentemente, en nuestro estudio integral del edificio. Las obras no hay por qué acometerlas al 100%, se pueden hacer de forma gradual y ellos han decidido, pues, iniciar por la planta baja y hacer accesible lo que es los accesos, registros y los servicios que tienen en planta baja. Empezamos por los accesos, teníamos aquí, por Plaza de España, teníamos un escalón. Bueno, pues nosotros dimos una solución que era la eliminación de este peldaño y creando un itinerario accesible dentro del edificio. Igual, esto es un edificio protegido, se habló con Patrimonio, Patrimonio dijo que no había ningún problema en eliminar ese peldaño y aquí tenemos el acceso al ayuntamiento plenamente accesible.
no solo hay que entrar, también tenemos que llegar hacia donde nos informan. Nosotros llegábamos, superamos el escalón, bueno, pues este era el punto de información de nada más entrar. Bueno, pues hay que hacerlo accesible, es decir, tenemos una señalización podotáctil para que las personas con discapacidad visual o personas con discapacidad intelectual se orienten a través de esta guía hasta el punto de información e igualmente se dota de un bucle de inducción magnética para las personas con discapacidad auditiva, de forma que cualquier persona que ya llegue al ayuntamiento pueda ser informado de forma accesible. Sala de prensa, teníamos aquí pues unos escalones para poder llegar al estrado, bueno pues se dota de rampa y se dota de bucle, al mismo tiempo que se hace la reserva de las plazas que nos marca la normativa. Aseos, eso tan importante y que todos usamos y que la mayoría de las veces se han ejecutado pues con buena intención, pero muchas veces no son accesibles. Teníamos, estos son los aseos igual, se han reformado los aseos de planta baja, esto es la entrada por Juan Pablo Fornel. Teníamos aseos, batería de aseo masculino, femenino. Bueno, pues, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos 2 cabinas accesibles, una para hombres, otras para mujeres, y dotamos de un aseo mixto para todas las personas. Esto sería el ejemplo de uno de los aseos. Esta es la señalización que me encuentro a la entrada, es decir, para hombres, mujeres, aseos accesibles, no digo de qué es eso, los aseos, eso es una cuestión dimensional. Los señalizo en braille, los señalizo con alto relieve para que las personas con discapacidad visual puedan también saber dónde están los aseos, y lo doto de todos los elementos que debe de contener. Una cosa que sí tenéis aquí, por ejemplo, es la llamada de asistencia, que la mayoría de las veces los aseos no están dotados. Es una novedad que se puso en el código técnico y la mayoría de las veces se olvida por desconocimiento, no porque no se quiera poner. Y es muy importante para que cualquier persona que caiga dentro del aseo a la hora de hacer la transferencia, no debemos olvidarlo que estas son zonas húmedas, podemos caernos. Nosotros hacemos la llamada, tiramos de aquí y puedan venir a socorrernos. No solo tiene que ser accesible, sino también seguro. Y bueno, muchas veces no es obra, es sencillamente una señalización. Las escaleras estaban bien, bueno, pues le damos una señalización, hacemos un contraste cromático, dotamos de doble pasamanos. Bueno, pues esas escaleras ya son accesibles con pequeños detalles. Y hasta aquí lo que yo os quería mostrar, un poco de ejemplo de lo que ha sido los 11 años de OTAIS y ponernos a disposición a cualquiera de vosotros para lo que necesitéis. Le doy la palabra a Juan Carlos. Bueno, pues muchísimas gracias a Asunción y a la OTAIS. Creo que ha sido una exposición magistral, donde seguramente de aquí salgamos con muchas ideas y, como solía decir un familiar mío, no es lo mismo ver que observar y no es lo mismo oír que escuchar. Y necesitamos observar y escuchar mucho más de lo que vemos y oímos. Entonces, yo creo que ha sido magistral. Ya lo tienes. Vale, muchísimas gracias, Asunción. Bueno, pues antes de empezar este decálogo que queremos aportar desde la agrupación vecinal, tengo que hacer una mención, bueno, varias, a la Junta Directiva de esta agrupación por habernos ayudado tanto en este fin, pero también, y seguro que las personas que representan a las discapacidades, nos gusta siempre mencionar el trabajo invisible, el amor y la dedicación que incondicionalmente nos aporta las personas que nos acompañan. Disculpadme. Que son las cuidadoras de nosotros, que además en un momento tienen que recibir el reconocimiento, la visibilización y la ayuda de las instituciones por esa dedicación plena que hacen hacia nosotros. Bien, también
también mencionar a los que han colaborado en este acto para hacerlo posible, incluso a esos empresarios como Francisco Ledo, que nos va a ofrecer unos productos extremeños luego en ese vino, que va a ser seguramente para salir de este acto con un buen sabor de boca. ¿Vale? Bien, pues sin más, empezamos con ese decálogo que es sobre accesibilidad, aunque la agrupación hará más reivindicaciones. ¿Vale? Nos encontramos, voy a intentar ser audiodescriptor también, ¿vale? Es otra función para las personas que tienen poca visión. Bien, lo que nos encontramos lo primero es una foto del Arco de la Estrella. ¿Por qué está puesta? Bueno, pues porque en 2012 la reina nos dio, la Casa Real nos dio un premio de accesibilidad por municipio accesible, y luego en 2014 otra institución nos dio otro premio de accesibilidad como ciudad turística. Yo creo que fueron muy bien intencionados y quizás, y es una opinión muy personal, todavía no nos la hayamos merecido esas menciones. Esta puerta de la Estrella la he puesto a propósito porque quizás a lo mejor en el siglo XVIII fue la primera intervención de accesibilidad, aunque solo fueran para los carros, para poder pasar los carros en su día y poder acceder a la zona monumental. Nos queda mucho por hacer y bien hemos visto en Asunción que, si se dan cuenta, casi todo lo de lo que te ha hablado ha sido de intervenciones, la mayoría en la provincia de Badajoz. En la provincia de Cáceres muy poquitas y en la ciudad prácticamente ninguna. Tenemos que pensar por qué no se ha producido y a partir de ahora vamos a pensar y a trabajar en que esto se tiene que producir también en la ciudad de Cáceres. La siguiente imagen y diapositiva es un collage de fotos donde el primer punto que queremos reivindicar es tener unos verdaderos itinerarios peatonales accesibles que no existen en Cáceres. Nosotros pedimos que para empezar tendrían que ser desde los distritos al centro, pero lo ideal es que fuera toda la ciudad. Pero para empezar yo creo que no estaría mal que se diseñaran esos itinerarios peatonales accesibles para todo el mundo, con la convicción de que tienen que cumplir con la ley de accesibilidad para las personas con dificultad visual o ceguera. Es muy importante que las fachadas, que son nuestras guías naturales para poder saber por dónde vamos, queden claramente libres de obstáculos, libres de salientes y, a ser posible, con los menos desniveles posibles. Para esto tenemos que hacer una labor de concienciación muy importante y es el ayuntamiento, los ayuntamientos, los que tienen que velar porque no haya tantos obstáculos como vemos en ese colar, maceteras antiyihadistas, publicidades de pizarra, incluso nos han sacado a la calle maniquíes, percheros, etc. El tema de las terrazas es muy importante porque se convierte en una continuidad de salvar obstáculos no solo a las personas invidentes, sino también a las personas en silla de ruedas o familias que van empujando un carrito de bebé. Entonces, tenemos que hacer mucho más por esos itinerarios peatonales accesibles para que podamos ir a todos los sitios. Yo cuando paseo por el centro siempre me fijo en algunos compañeros que son sordociegos. Si ya es un problema tener una discapacidad, tener más de una, no les cuento lo difícil que es. Aquí muchas personas saben lo que es eso. Y queremos que vosotros también empaticéis con nosotros y que dejéis que la vía pública sea también un espacio para todos, pues eso es un derecho fundamental de Naciones Unidas, el caminar libres y seguros por las calles. La siguiente fotografía es una parada de autobús accesible. Asunción ya ha hablado de ellas, por lo cual necesitamos que haya más aquí en Cáceres. Badajoz prácticamente casi las 200 que tienen las van a hacer accesibles este mismo año. Aquí hay muy poquitas.
y esperamos que el Ayuntamiento ponga solución a ello y haga esas paradas accesibles. Pedimos también unas líneas de autobuses que también sean accesibles, que esas líneas de autobuses también se recuperen, donde en un tiempo, por el tema de recortes económicos, se suprimieron en barrios importantes de Cáceres, donde tenemos mucha dificultad para transitar porque tenemos muchas cuestas empinadas, y si no llega un transporte público, las personas mayores y con discapacidad al final terminan encarcelándose en sus casas porque no pueden subir o bajar unas cuestas tan tremendas que con un transporte público sí podrían hacerlo. Y sobre todo tenemos que reivindicar que la línea de autobús que lleva al hospital universitario se reestructure y se adecue como debe de ser y no fusionándola como la hemos tenido. Sabemos que el Ayuntamiento está trabajando en ello y seguramente vamos a conseguir unas líneas de autobuses mucho más dignas para que lleguen a las pedanías, para que lleguen a todos los barrios. Y ya saben que el servicio público siempre tiene que primar el interés general por encima del económico. Así que esperamos que estas líneas de autobuses, este transporte público, igual que las paradas de taxi, que también se tienen que hacer accesibles para poder hacer la transferencia de la persona con discapacidad al taxi y del taxi a la acera. Siguiente diapositiva, bueno, es el logo de la Universal de la Discapacidad, donde tenemos más aparcamientos para las personas con discapacidad. Son necesarias y hay que hacer una reestructuración. Con las últimas obras se han reducido los aparcamientos, sobre todo en el centro. Y, o casualidad, prácticamente todo lo que tenemos que hacer en Cáceres está en el centro, ir al Ayuntamiento, a la Diputación, Hacienda, etc. Entonces, necesitamos más zonas de aparcamiento para las personas con discapacidad y, sobre todo, el control férreo desde el Ayuntamiento de las tarjetas de aparcamiento. La ordenanza de accesibilidad se tiene que actualizar porque es de 2013 y hubo una renovación en 2014 a nivel nacional de cómo se tiene que obtener estas tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad. Es muy importante que se haga este control férreo porque hay un uso y abuso de estas tarjetas de gente que no debería de tenerlas o están usando esas tarjetas de otras personas con discapacidad, incluso que ya han fallecido. Eso facilitaría mucho a las personas con discapacidad el poder llegar a los sitios. Siguiente diapositiva es una imagen interior de un parking. En Cáceres hubo un proyecto que se llamaba Alpinus, donde se contemplaban hasta 11 aparcamientos en superficie o como el que tenemos el último que nos hicieron. Apenas tenemos 2 o 3. Estos aparcamientos son necesarios. ¿Por qué? Porque si queremos tener una ciudad sostenible, donde el coche sea el que menos transite por allí, solo transite lo necesario, porque tenemos unos servicios públicos que nos pueden llevar y traer. Para las personas que vienen de fuera o vienen de la periferia de la ciudad, necesitan también tener unas zonas de aparcamientos periféricos para poder incluso luego transitar un poquito caminando hacia puestos de trabajo, zonas de ocio o hacer cualquier trámite. Sería muy importante, además de que mejoraríamos la calidad del medioambiental de Cáceres y seguiríamos cumpliendo con el objetivo 2030 de la Unión Europea que nos marca en temas de sostenibilidad. Siguiente. Bien, esta es muy importante. Esta la tenéis aquí también en la foto delante de la mesa y la he querido poner. En ella describimos un escaparate en 4 imágenes. Cada escaparate tiene un cartelito, pero este escaparate tiene un problema, que tiene un par de escalones que son insalvables para las personas con movilidad reducida o en silla de ruedas. Se han puesto unos carteles porque hoy en día
en España sería imposible ver que se pusiera un cartel de prohibido la entrada a mujeres, prohibido la entrada a personas negras, prohibida la entrada a colectivos LGTBI. Bueno, pues, ¿por qué nos ponéis en el mundo empresarial, en el mundo de la administración pública, unos carteles en forma de escalones donde dicen prohibida la entrada a personas con discapacidad? Esto es muy importante, salvarlo, porque además yo siempre he hablado con los empresarios y les he dicho que no es un gasto el hacer una rampa, sino que es una inversión. Porque si tú haces esa rampa o tú haces tu comercio accesible, estás haciendo accesible que entre un potencial de clientela que más o menos está en torno a un 20% de la población. Pero si tú pones un escalón, le estás cerrando la puerta a esas personas, además de vulnerar sus derechos constitucionales. Las normativas, incluso la Ley de Accesibilidad extremeña, dispone hasta 60 millones de euros para pedir subvenciones o actuaciones en materia de accesibilidad, disponibles no solo a las empresas, sino a los usuarios, pues para poder acometer o salvar, pues poner un ascensor en un edificio donde son 4 plantas y no las hay, etc. O incluso hacer cursos de formación, que en el plan de inclusión de 2015, que todavía está por aprobarse, se hablaba de medidas para fomentar a las empresas de, bueno, pues hacerle algunas rebajas de IBI, etcétera, etcétera. Sí se puede estudiar para que todas estas empresas puedan acometer esas obras y puedan hacerlo viable y poder tener una ciudad más accesible en todos los ámbitos. La siguiente... esta es muy importante. Aparecemos nuestro presidente, Alberto Iglesias, de la agrupación, y yo, y a nuestras espaldas está el nuevo hospital universitario. Fue el día que fuimos a dar un paseo por allí, y ya os digo que hay mucho por hacer en temas de accesibilidad, tanto en información como en estructura. La agrupación se ha tomado como línea roja la sanidad y la accesibilidad en la sanidad cacereña. Estamos teniendo unos problemas enormes donde estamos perdiendo servicios que se están yendo a otras ciudades de la comunidad autónoma, donde allí sí está aumentando el número de personal y aquí se está reduciendo esos servicios. Teniendo las 2 provincias más grandes de España, si la provincia de Cáceres se queda sin su referente provincial, se van a tener que ir, como está pasando, a desplazarse a más de 100 kilómetros, añadido a los que tienen que recorrer de los pueblos de la provincia de Cáceres para llegar a Cáceres o desde Cáceres. Las personas con discapacidad aún van a sentir mucho más este problema, porque los problemas de transportes públicos y de desplazamiento sabemos cómo están en Extremadura. Si además estas personas cuentan con movilidad reducida o con pocos recursos económicos, se les está mermando esa atención sanitaria y esa calidad en la sanidad a la que tenemos que alzar la voz, y para eso nuestros políticos locales tienen que ser los más contundentes para pedirles a sus compañeros de la Asamblea que la sanidad cacereña tiene que ser la misma que la sanidad de Badajoz. No somos más ni menos que nadie y por lo tanto tenemos que tener los mismos derechos y los mismos servicios. La siguiente imagen, vale, es una imagen de los carriles bici y los carriles bus. Nosotros también queremos hacer una referencia, porque sobre todo estamos observando que en nuestros barrios, en nuestras calles, por las aceras también están circulando los vehículos de movilidad personal, los VMP. Y creemos que algunos de ellos deberían de ir también por estos carriles bus, bici, taxi, etc. Porque van con mucha potencia, van con mucha fuerza y mucha velocidad, y quizás no sea la acera el mejor sitio para poder transitar. Y creemos que, bueno, pues eso se tiene que regular. La siguiente imagen, bueno, son 2.
es que pedimos, ya que tenemos bastante índice o incidencias de accidentes, de atropellos, sobre todo tenemos una calle que es maldita, la Avenida de la Hispanidad, a la que ya le estamos llamando la Avenida de los Atropellos, por la cantidad de atropellos que se producen. Son muchas las circunstancias que pasan en este lugar, pero creemos muy importante que en avenidas como esta los semáforos, los pasos de peatones también tengan su luminosidad en el suelo, tanto para los peatones, que además, bueno, por ahí están hablando también de las personas zombies o algo así, a estas personas que van mirando el teléfono y no se dan cuenta, no miran para arriba, ven el semáforo, bueno, pues si se ilumina en el suelo sí que se darán cuenta. Pero no son para esas personas, sino para las personas que tienen discapacidad visual, que muchas veces no nos llega la poca visión que tenemos a ver el semáforo de enfrente. Y si lo tenemos a los pies, pues nos daremos cuenta si estos semáforos están en rojo o en verde. Pero también para el vehículo, como podemos ver en la avenida de Hernán Cortés y en alguna otra avenida más, Juan Pablo II, aquí en Cáceres, se habrán dado cuenta los conductores que cuando pasan por esos semáforos, el paso de peatones está iluminado en verde o en rojo para que puedan pasar los vehículos. Creemos que es una gran medida, ya no solo para la accesibilidad, sino para la seguridad vial, tanto de los peatones como de los conductores. Siguiente diapositiva. Bien, reivindicamos que el ocio también es un derecho constitucional de las personas con discapacidad o movilidad reducida. Tenemos en el Estadio Príncipe Felipe una imagen donde hace unos días la actual directiva de este club centenario, al que felicitamos desde aquí, el único club centenario de Extremadura, con un estadio con 42 años de vida, donde esta directiva ha sido la primera en la que ha habilitado un espacio de aparcamientos para personas con discapacidad. Este estadio necesita mucha ayuda y esperamos que las administraciones públicas ofrezcan la ayuda necesaria para que, a través de subvenciones, puedan hacer más accesible este estadio, pero no solo este estadio, sino pabellones municipales o dependientes de Diputación, de Junta de Extremadura, en las que tienen muchas carencias y muchos problemas de accesibilidad aquí en esta ciudad de Cáceres. La otra imagen que tenemos... queda en la anterior, por favor. La imagen anterior. Bien. La otra imagen que he puesto ha sido un extracto de la Ordenanza de Accesibilidad Universal de Cáceres 2013, que además aquí hay personas presentes que colaboraron en hacer esa ordenanza, que es magnífica y consta de más de 100 páginas, donde todo el mundo puede acudir a ella y queda muy clarito cómo tienen que ser todo tipo de actuaciones, tanto en vía pública como en edificación, como en la información, como en el transporte público, etc. Bueno, pues este extracto que yo pongo es lo que reclamamos, que dentro de los pabellones, dentro de los cines, dentro de los teatros, además de la reserva para las personas con discapacidad en silla de ruedas, hay que cumplir con una obligación que es la reserva de asientos para las personas con discapacidad sensorial, discapacidad auditiva y discapacidad visual. Tienen que ser reservadas las primeras filas para estas personas. Por desgracia, tenemos un gran teatro maravilloso y magnífico, al que a mí me encanta acudir por lo formidable de las actuaciones que nos traen. Pero no puede ser que vayamos a la taquilla, saquemos las entradas, le pidamos que sean de las primeras filas por el problema de discapacidad cognitiva que tenemos o sensorial, y nos digan que eso no existe y que las entradas se sacan según llegas. Y si llegas el primero, pues bien, y si no, pues por desgracia, cuando venga Concha Velasco el próximo mes aquí, me tocará estar en la fila, creo que era la 15 o la 17, porque como no he sido rápido en ello, pues no tienen reservadas esos asientos para estas personas. Vale, pues ya vamos terminando. Es una reivindicación que llevo hace tiempo pidiendo, que es el tema de los
pictogramas, el braille y los códigos QR o BIDI, que se hacen muy importantes. Los necesitamos para las personas con discapacidad cognitiva. Yo siempre he explicado, y a lo mejor es muy simplista, para que entiendan con quien yo hablo, qué es un problema cognitivo. Si todos los que estamos aquí ahora mismo nos llevaran en un avión y nos dejaran en Pekín, en China, seríamos unas personas con un problema cognitivo. ¿Por qué? Porque todas las señales que veríamos, estarían en chino y las personas que viven allí nos hablarían en otro idioma. Pues estas personas con problemas cognitivos lo que necesitan es que se les hable en otro idioma, en otro lenguaje, para que ellos puedan comprender lo que nosotros comprendemos como otro tipo de lenguaje. ¿Vale? Entonces, esta es una gran reivindicación que tenemos que hacer todos. Tenemos un ejemplo en esa foto. He puesto los pictogramas, pero luego he puesto una foto de una placa que hay en la parte antigua, que es de metacrilato, que seguramente hasta los que están ustedes aquí con buena visión les costará ver el texto que pone, el código BIDI QR que hay e incluso la imagen de, creo que eran los golfines de abajo, que tiene puesto. ¿Cumple con la normativa? Sí, pero que tenemos un problema, que está hecho en una placa totalmente transparente, que es extemporánea al edificio y además está puesta a una altura y a unas distancias que no son las adecuadas. Creo que ese era el 10º punto, ¿verdad? Sí, bueno, y aquí finalizamos. En ella hemos puesto un poquito una imagen donde en lengua de signos damos las gracias a todos, pedimos un aplauso en lengua de signos y decimos buenas tardes, gracias por venir y espero que haya servido de algo y que les haya gustado este acto. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, María José. ¿Qué te ha parecido la charla? Bueno, la verdad es que muy interesante. No he estado en la última parte de la charla porque he tenido que salir, pero bueno, me parece muy interesante. Primero, que traigamos el tema de la accesibilidad a Cáceres sobre todo en esta fecha, cuando arranca un nuevo gobierno municipal. Me parece muy interesante que se ponga sobre la mesa lo que es la obligación que tenemos de cumplir con la accesibilidad universal. Y luego me parece muy interesante también el público que ha asistido, porque realmente están aquí los colegios profesionales, están las organizaciones de personas con discapacidad y hemos estado los políticos, aparte de la oficina técnica de la Junta de Extremadura y la Dirección General de la Junta. La iniciativa por parte de la agrupación vecinal me parece muy interesante por todo esto, por el contenido y porque ha sido capaz de congregarnos en torno a este tema no solamente tan interesante, sino tan importante para el ejercicio de los derechos de todas las personas. Y tan necesario, sobre todo para la ciudad de Cáceres. ¿Crees que la ciudad necesita importantes arreglos en materia de accesibilidad? Claro. Mira, yo soy una recién llegada al gobierno municipal y me sorprende que se diga que esta ciudad tiene premios a la accesibilidad. Me sorprende muchísimo, porque yo, que he sido cuidadora de personas con discapacidad y que han tenido que ir en silla de ruedas y que he estado embarazada y que a veces me he torcido un pie y he tenido problemas de movilidad, pues reconozco muchísimos obstáculos a la hora de desplazarme y de moverme por nuestra ciudad. Desde luego la parte antigua tiene mucha problemática, y así lo ha apuntado el alcalde, ¿no? Que tenemos que hacer esa revisión no solo para los turistas, sino también para la propia vecindad de Cáceres. Pero luego en las calles, yo he participado en algunas marchas de COCENFE que son muy reivindicativas, que hemos ido por calles de la zona centro principalmente, señalizando puntos de dificultad de paso, por ejemplo, pues escaleras para acceder a los edificios sin rampas alternativas
o diferencias de nivel a la hora de cruzar un paso de peatones. Bueno, todos esos problemas, y es que son cientos, o sea, a lo largo de la Avenida de España son cientos los que nos podemos encontrar, ¿no? Entonces, y es verdad, o sea, y yo reconozco que cuando no tenemos ningún problema de movilidad en ese momento no los ves, pero en cuanto te pasa cualquier cosa lo sufres. Y desde luego con la silla de ruedas es prácticamente imposible. Pero luego están también esos otros, ¿no? Los obstáculos para las personas que tienen algún problema sensorial, ¿no? Pues para las personas sordas o déficits visuales, que bueno, que yo creo que nos queda mucho camino por hacer, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Lo importante es que reconozcamos la obligación que tenemos con la accesibilidad universal, que reconozcamos que tenemos que contar con la participación de las personas afectadas, pero muy importante que reconozcamos que no sabemos hacer las cosas y que tenemos que pedir asesoramiento a la oficina técnica, por ejemplo. Un poquito de ayuda. Y luego, claro, luego hay que buscar dinero, porque a mí me encantaría pensar que todo esto es fácil. No solamente no es fácil a la hora de encontrar soluciones, sino que no es fácil encontrar dinero para los arreglos, porque todas las reformas, sobre todo las que tienen que ver con la arquitectura, con la obra civil, etcétera, son reformas caras. Y es normal que sean caras, o sea, yo no critico el valor ni el coste, pero claro, las instituciones, en este caso el ayuntamiento, que es donde yo ahora tengo compromiso, bueno, pues va a tener que buscar dinero para poder acometer las reformas que necesita esta ciudad. Por eso es importante que desde el punto político y desde el punto de vista participativo lleguemos al acuerdo de cómo y cuándo vamos a ir haciendo las cosas y dando prioridad a las acciones. Bueno, pues todo se andará, nunca mejor dicho. Todo se andará y espero que por todo. Muy bien. Muchísimas gracias. Buenos días, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros esta mañana. Bueno, ¿qué te ha parecido la charla que hemos tenido hoy en día? Bueno, pues una jornada muy positiva, no solo por la alta participación de miembros del ayuntamiento, de todos los grupos políticos, sino también de la sociedad civil cacereña, y que yo creo que ha marcado o va a marcar un punto de inflexión en las políticas de accesibilidad en esta ciudad. Yo creo que en definitiva lo que pretendía era concienciar a quienes tenemos responsabilidad de la administración, pero también a entidades privadas, de la importancia que tienen adoptar medidas que favorezcan la accesibilidad, y yo creo que iniciativas como estas son muy positivas. ¿Cómo crees que se encuentra la ciudad de Cáceres actualmente en el tema de accesibilidad? Bueno, hay que recordar que la ciudad de Cáceres ha sido galardonada en varias ocasiones con premios de accesibilidad, lo cual quiere decir que hasta ahora se ha hecho un buen trabajo, pero es cierto que tiene que haber un mayor compromiso no solo de la administración pública, sino también de toda la sociedad cacereña. Son muchas las barreras que se ponen, no solo por parte de obra pública, sino también por actuaciones privadas, y yo creo que es una labor, en este caso de la administración, concienciar, y tiene que ser un compromiso de todos. Hay mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo por hacer. Hay que ponerse en los zapatos de otro para ver esos problemas que acucian a las ciudades en el tema de accesibilidad. Sin duda alguna, ¿no? Cuando parece insignificante, cuando un establecimiento pone en la puerta de su fachada una mesa, pone una silla o pone un cartel haciendo publicidad de su negocio, que parece que es una cosa insignificante, estamos limitando la movilidad, estamos limitando la accesibilidad de personas invidentes. Cuando se colocan carteles informativos a cierta altura, estamos impidiendo que personas con disfunción visual puedan acceder a los códigos BIDI. Son cuestiones insignificantes para los que no tenemos ninguna discapacidad, pero que significan todo para esas personas que tienen alguna discapacidad. Muy amable, Rafael, muchas gracias. A vosotros. Buenos días, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Buenos días, nada, encantado de estar aquí con todos. Bueno, ¿qué te han parecido la charla de hoy sobre la accesibilidad? Pues mira, personalmente me ha parecido muy instructiva, ¿no? Porque al final tenemos a nuestra disposición toda una oficina técnica, que es un servicio público gratuito desde la Comunidad Autónoma de Extremadura, que ayuda a implantar soluciones prácticas en materia de accesibilidad que muchos sinceramente desconocen y desconocemos. Me ha llamado la atención el grado escaso de aplicación de sus iniciativas en la ciudad de Cáceres. Y yo creo que estas charlas ayudan a divulgar las funciones que tiene esta oficina, y creo que en Cáceres deberíamos de mandarles mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora. Eso te iba a comentar, ¿cómo se encuentra actualmente la ciudad de Cáceres en el tema de la accesibilidad? Pues a pesar de los premios que nos han dado en el pasado en materia de accesibilidad, creo que aún tenemos muchísimo recorrido. Nuestras circunstancias de casco histórico, sin duda, es una ciudad compleja. Conseguir la máxima accesibilidad es utópico, pero por lo menos que nos vayamos aproximando
a lo que sería un estándar de accesibilidad aceptable. Las exigencias en materia de accesibilidad se están haciendo cada día más severas y es algo absolutamente razonable. No podemos tener a las personas con determinadas discapacidades encerradas en sus casas, y yo creo que es un tema que la sociedad cada vez tiene una mayor sensibilidad, y desde los diferentes estamentos públicos la concienciación y la puesta a disposición de recursos es absolutamente necesario. Yo creo que este tema ya está amortizado en cuanto a que los políticos estamos muy sensibilizados por implantar el derecho de la accesibilidad de una forma real. Entonces, ¿qué es realmente lo que falla o lo que falta a la hora de que se lleven a cabo esas actuaciones? Bueno, aquí en Cáceres en concreto, yo creo que ha faltado una coordinación entre las diferentes administraciones. De ahí lo que he comentado al inicio, apenas tenemos la actuación de la oficina de la Junta de Extremadura, que está a nuestra disposición. Es evidente que aquí ha fallado una cierta descoordinación entre las diferentes instituciones. El tema de la accesibilidad, como se ha manifestado hoy, es un tema transversal que ocupa a diferentes administraciones y diferentes profesiones. Por lo tanto, tendríamos que intensificar mucho más la coordinación entre las diferentes administraciones, y en el caso concreto que me ocupa, al tener una representación en el Ayuntamiento de Cáceres, más recursos desde el punto de vista municipal. Nosotros recientemente hemos puesto a disposición del gobierno socialista, nos hemos puesto en cierta manera en disposición de pactar unos presupuestos para el año que viene, que realmente son unas exigencias que nosotros vamos a poner encima de la mesa si el gobierno municipal socialista quiere nuestro acuerdo para esos presupuestos 2020, donde van una serie de actuaciones en materia de accesibilidad. Es importante también esto. Nuestro compromiso estaba no solo en el programa, nuestro programa municipal recogía gran parte de las reivindicaciones que las diferentes asociaciones nos han hecho en materia de accesibilidad, y nosotros en nuestro compromiso con ello lo vamos a llevar a cabo en lo que son las negociaciones que vamos a tener de cara a los presupuestos del 2020. Por nosotros vamos a exigir que haya recursos humanos y financieros para que la ciudad sea más accesible. ¿Crees que también hace falta un apoyo del ciudadano que se ponga en los zapatos de estas personas con discapacidad? Sí, eso sin duda, ¿no? La mayor educación, eso es un tema que posiblemente podrían hacer desde el propio colegio, es decir, que todos nos pongamos en el lugar del otro, la empatía por cómo están, por cómo las circunstancias en las que ellos tienen que desarrollar su vida diaria, es algo que todos tenemos que colaborar y ayudar. A mí también me llama la atención, y desde un punto de vista muy positivo, cómo las asociaciones del mundo de la discapacidad son asociaciones muy beligerantes. Son asociaciones que, puesto que no cuentan con los apoyos habitualmente, son asociaciones que sí que son muy activas. Cuando tuvimos que hacer nuestro programa municipal y teníamos allí pues diferentes iniciativas de todo tipo de áreas, fue curioso cuando vimos las iniciativas que venían desde el mundo de las asociaciones de la discapacidad. Era la más numerosa. Evidenciaba que son asociaciones que están activas, beligerantes, que de alguna manera contrarrestan esa cierta falta de concienciación de los demás hacia ellos. Pues muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Gracias. Y Delfonso, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Muy bien. ¿Qué te ha parecido la charla? Muy necesaria, pero me ha resultado demasiado suave. Esperaba algo más reivindicativo. La ciudad de Cáceres tiene tantísimas carencias a nivel de accesibilidad que esperaba algo mucho más reivindicativo. Algo más peleón. Más peleón. Más peleón, ¿no? Porque es que las necesidades son muchas, muchísimas. ¿Cómo crees que se encuentra hoy en día la ciudad de Cáceres en el tema de accesibilidad? Fatal. Muy mal, es decir, la ley de accesibilidad universal entró en vigor, me parece que fue en diciembre de 2017, los últimos plazos que daba, y la ciudad de Cáceres sigue siendo una ciudad muy poco accesible para las personas con necesidades especiales. Conocer de primera mano cómo está la situación de la accesibilidad en Cáceres, nada mejor que preguntar a personas como Juan Carlos Caso o a muchas personas que van en silla de ruedas o que van empujando estas sillas de ruedas. Ellos te pueden decir de primera mano lo poco o nada accesible que es la ciudad de Cáceres. Estoy preguntando también si crees que los ciudadanos somos conscientes hoy en día de que nuestros vecinos, más de uno, que sufre que estos tipos de discapacidades tienen estos problemas. No,
rotundamente de decir que no. Hay que ver solo los bares que se abren nuevos, pero que son continuación de licencias antiguas que en ningún caso respetan la accesibilidad. Recuerdo un bar, un establecimiento, una cafetería, pastelería en la calle Pintores, que tiene un pequeño desnivel de unos 15 centímetros por un escalón. Eso, si hubiera sensibilidad, se hubiera solucionado cuando se ha reabierto este establecimiento año y medio. Es por citar un ejemplo solamente, pero pensémonos en las tiendas, los pequeños escalones que tienen. Eso lo hacen inaccesibles para las personas que van en silla de ruedas. Decididamente no hay una sensibilidad ni un convencimiento. Nuestro grupo político tiene un convencimiento porque en gran parte lo vivimos y apostamos directamente, pero por nuestro secretario del grupo municipal anterior, Ricardo, que iba en silla de ruedas, entonces teníamos información de primera mano, información privilegiada, y conocíamos bien que la situación de la accesibilidad en Cáceres es pésima. ¿Qué soluciones debemos de tomar primeramente los políticos? Que nos creamos las leyes. En este tema, como en tantos otros, tenemos legislación. Solamente hay que creérsela y aplicarla, y exigir que se aplique, no solo los políticos, sino todos los grupos sociales, la ciudadanía, los empresarios. Toda la sociedad en general tiene que creerse el tema de la accesibilidad para hacerlo real. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Nada, muchísimas gracias. ¿Qué es la accesibilidad? Seguro escuchaste hablar de ella muchas veces, pero ¿qué es la accesibilidad? La accesibilidad determina el grado en el que las personas pueden utilizar un espacio, producto o servicio más allá de sus capacidades físicas, mentales o técnicas.